Bueno, mira, Luis llega a Salta a través del Caribe, porque cuando él vuelve de Europa, porque se iniciaba la guerra, y te imaginas, Luis sale rajando, que ya hay muchos escritos sobre eso, cómo llega a España y cómo consigue volver a la Argentina. Y bueno, a raíz de ahí llega con una enorme tristeza, Luis, porque claro, después de vivir en ese mundo tan movido como era Francia, Italia y todos los países bajos, entonces vuelve a su casa y se encuentra con que estamos ahí. Además, como era la guerra, entonces la Argentina también estaba muy movida, reprimida en todo sentido. Entonces Caribe le dijo, más dejate de tristeza, vamos a Salta, que ahí conocido gente maravillosa. Y entonces vinieron, y Caribe ya en un viaje lo había conocido el doctor Villagrán, a Rafael Villagrán, de Chicuana, de familias muy antiguas de Chicuana. Entonces fueron a parar a una casa que se venía abajo, que el doctor Villagrán les prestó. Bueno, vivieron ahí un tiempo largo, puesto que después vino Brie, vino Lugo, vino de Charles, si hay fotos que lo pueden comprobar. Y bueno, y de ahí un día le llega una invitación a Caribe de la Shell, que era que ya se estaba descubriendo petróleo en esa zona, para que hiciera los almanaques con todas las, digamos, a las costumbres de los indígenas y de los pueblos del norte. Y bueno, y de ahí surge que todos van a parar después del grupo ese a Tartagal. Y bueno, se enamoran de Tartagal porque ven que había indios por las calles, ellos nunca habían visto un indio, ¿no? Con anécdotas graciosísimas en ese entonces. Y bueno, incluso hicieron una amistad con un grupo de gente que había ahí árabes, después estaba el dueño del aserradero Villaflor, que les dio ahí un rancho de tabla. Que Brie tiene un libro, La casa de tabla, llena de tabla, con piso de tierra, que lo único que tenía era un caño afuera. Hay anécdotas graciosísimas que no son para contar, que no son para contar, pero vivieron ahí, hicieron una vida, ya no era bohemia, hicieron una vida de realmente tres locos artistas ahí pobres que andaban por las calles de Tartagal y la gente los miraba con asombro. Porque Brie, que era un ser especial también, muy especial era Brie, y Caribe ya era medio conocido, así que además Caribe había sido tan mundano que se conocía todo. Y bueno, Brie iba al rancherío de los indios y bebía alcohol con los indios. Entonces amanecía ahí en los callejones tirado durmiendo con los indios. Pero él era así, Brie era un ser especial. Y Caribe, ¿para qué te cuento? Y Luis era el personaje ese sumiso, así contemplativo, medio tristón, melancólico, pero era el que más sabía ver, digamos así, el entorno ese entre indios, árabes, griegos, había de todas las nacionalidades ahí, porque como era pueblo de frontera, entonces ahí hacían el dinero. Entonces cada cuento de Brie que era maravilloso. Cuando iba a dormir por ahí en algún hotelucho, donde había 15 catres al aire libre, te lo imaginaba Brie durmiendo ahí en medio de él. Cuento graciosísimo. Después hicieron amistad con un señor que Brie lo nombra mucho en el libro, es un personaje maravilloso. Yo conocí a sus hijos, y bueno, y ahí viene la relación, y si leen el libro de Brie, se van a dar cuenta de la vida que ellos llevaron ahí, que después fue el Negro Arao, Castilla, todo el grupo de artistas fue a parar a Tartagal, porque claro, era donde estaba este grupo, que eran los que iniciaban el movimiento en Salta. Y como ya eran amigos por Salta, Castilla era jovencito, el Negro Arao también, y habían inaugurado un banco donde fue a parar también mi otro primo, Ricardo Castilla, que le decían, como le decían, pícaro sueño. Eso le pusieron toda la mano al pícaro sueño. Después cayó Pajita García Vez, todo el grupo de artistas, todos estaban ahí. Entonces ese mundo que antes era un mundo ahí que era normal, este grupo descubrió que no, que era un pueblo que valía la pena conocer. Porque ya te digo, había todas las razas
árabes, turcos, de todos, griegos, indios, todas las etnias, como se dice, indígenas, estaban ahí en Tartagal. Y se les llamaba la atención porque nunca habían visto un indio. Pero hicieron amistad con la gente que había ahí, que eran agricultores o gente de dinero del pueblo. Así que ahí, porque Caribe, si le decían vamos, como Castilla, si iba por la calle decía vamos a Cafayate, y ya Manuel ya estaba poniendo el pie en el auto. Y Caribe era a pie, a caballo, como fueron camiones, y Caribe iba. No, precisamente hicieron ahí todo su trabajo. Tanto Brie como Preti y Caribe hicieron muchísimas obras sobre esa zona, tanto de los gauchos como de los indios, porque era, como te digo, gente para ellos nueva, como cuando Gauguin va a Tahití, bueno, descubre ese mundo para el desconocido. Y vivieron ahí momentos inolvidables, porque cuando Caribe recorre el mundo, porque era un gran viajero, siempre donde iba, suponte a la India, de ahí llegaba una postal donde decía, ¿te acordáis, hermano, de la época de Tartagal? Siempre estaba Tartagal ahí, siempre. Parece que fue el momento para ellos tres, digamos, y para otros, pero para ellos tres en especial. Un mundo que para ellos fue un mundo desconocido, inolvidable, ¿no? Claro, lo que pasa es que con Caribe era muy chico, nace cerca de Temple, donde vivía Preti, que ellos vivían en Buenos Aires, pero se vienen a vivir a Temple por cuestiones familiares, y Caribe vivía en Lanús. Entonces ahí viene la gran amistad, porque eran dos chicos que iban a la Escuela de Bellas Artes, Caribe y Preti. Entonces iban juntos, volvían juntos, y Caribe frecuentaba mucho la casa de los Preti. Y bueno, ahí viene una amistad que hasta la muerte, porque eran más, casi digamos hermanos. En todo sentido eran hermanos y además eran gustadores del arte, además eran verdaderamente artistas, como yo sostengo hasta el día de hoy. Caribe debería estar en el Louvre, porque la pintura de Caribe no la hizo nadie en el mundo hasta este momento que yo estoy viviendo, que son 91 años. Nadie. Toda la obra de Caribe es increíble, increíble. Es una belleza. Él no era paisajista como era Preti, mi marido, pero todo lo que tiene Caribe es bellísimo. Además, Caribe trabajaba incansablemente, siempre, 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 siempre. Aunque estuviera semidormido, él estaba siempre con un lápiz y un papel, siempre. En eso se parecían los tres, tanto Brie como Luis. Porque Luis siempre estaba en su cuarto, siempre decía, espera, estoy ocupado. Y bueno, era la vida de unos verdaderos artistas, no era gente improvisada o que porque les gustaba hacer el dibujito. No, ellos lo tenían adentro. Pero ellos tres siempre formaron, digamos, esa hermandad para toda la vida. Siempre. Claro, eso es porque a ellos los unió ese gusto, esa pasión por ese pueblo, por esa gente de ahí, por esa etnia. Porque a Luis le llamaba la atención de un niño que estaba sentado en un rancho en una sillita, ¿no? Analizaba la tristeza del niño, de la gente, como analizaba la vida de los indios, de los matacos, porque ahí creo que predominaban los matacos. Y bueno, ellos eran así, eran seres especiales. Yo he convivido desde jovencita, digamos, con el grupo de ellos, como Castilla, que Castilla era un poeta. Pero él era, digamos así, un poeta nuestro, del sentir nuestro. Pero cómo está escrito lo que dice Manuel. Porque también Manuel era realmente un gran artista, un gran poeta. Superior a muchos otros que se creían grandes poetas. Porque Manuel también sabía ver y sentir todo eso. Que ellos supieron ver. Por eso ellos supieron ver y vivir ese grupo. Puesto que ellos también vivían en un rancho con piso de tierra, y eran felices, y todo un pueblo, bueno, los miraba a estos seres desconocidos de otra galaxia, pero creo yo que sí, que ellos fueron todos, entre los poetas, todos ellos, grandes personajes del noroeste argentino, ¿no?
porque quizás, como dice mucha gente, si Preti se hubiera quedado en Buenos Aires, hubiera sido Preti, ¿no? Pero él eligió, fue el único que eligió quedarse aquí, porque Caribe se fue a Brasil, Brie se fue a España, y Trude Charlie murió en un accidente, y bueno, los otros eran autóctonos de Arao, Castilla, todos ellos eran salteños, de familias salteñas. Pero Luis eligió quedarse y todos los años iba y se quedaba un mes en Tartagal y traían los bocetos, porque Luis hacía así los bocetos, que aún los conservo la mayoría, ¿no? Y después hacían la obra. Incluso tengo que donde Luis dice tierra, amarillo, verde, rojo, blanco. Usaba mucho el blanco Luis y los tierras usaba muchísimo. Y bueno, y después componía la obra. Y a veces comenzaba una obra y no terminaba de componer ese paisaje, entonces lo ponía de penitencia en la pared. Y después pasaba 4 meses, 7 meses, y de pronto lo rescataba, lo ponía en el caballete y terminaba la obra, porque ya en su cabeza también ya estaba todo terminado. Ahora los colores, sí, bueno, dicen que Luis era un gran colorista, y creo que sí, que tenía razón, un gran colorista. Y un gran paisajista también, ¿no? Porque Caribe no es paisajista, pero igual, por eso digo, él tiene otro modo de pintar, maravilloso. Y Brie no tiene tanta obra, pero Brie era muy buen escritor, muy buen escritor. Tenía una versión preciosa, preciosa, ¿no? Sabía definir, ¿no? Todo lo que él veía de una forma tan fina, tan poética, que muy pocas veces se ha visto. Lo que pasa es que en el libro de Brienne no lo ha leído mucha gente, pero si lo leyeran, se darían cuenta de lo que eran esos personajes, entre ellos él, ¿no? Porque era muy artista Brienne. Porque ellos vivían en Quilmes, la Trude, cuando vino de Europa, se radicaron en Quilmes, porque su marido era representante de sedas, era un gran comerciante de sedas. Y después hubo una separación y bueno, Trude tenía su dinero y vivía en Buenos Aires, vivía bien. Y ahí se conocieron con Caribe, Luis, Brie, la de Hitler. Bueno, entonces cuando ella era de Viena, entonces empieza a ver que esos cada vez se ponía, como era judía, se ponía peor, entonces decide emigrar a Francia. Entonces radica en París y ve que no, que ya estaban cerca de París también. Entonces va a Mallorca. Y en Mallorca, bueno, encuentra a este francés y ella hace cualquier oficio para ganar dinero. Entonces deciden emigrar a América, porque ya veían que toda Europa estaba complicada en la guerra. Entonces caen en Buenos Aires, y bueno, Buenos Aires, el marido, tenía un buen pasado económico, y ella era una mujer extraordinaria, yo no la conocí. No sé si Luis se separó de ella porque me conoció a mí, según las cartas. No sé, yo tengo por ahí, porque el día que muere mi primo, Ricardo, hermano de Castilla, ahí lo conocí yo a Luis. Mirá que yo conocía a todos los artistas, pero a Luis no lo conocía. En un velorio, creo que fue en el 56. Pero ella siempre estuvo presente en ese grupo, en las conversaciones y todo esto, estuvo siempre presente. Además, claro, cada uno tenía su modo. Y después, bueno, las cartas de la Trude, donde habla sobre, ya se estaba, digamos, haciendo universal el arte abstracto y todo eso. Entonces ella no concebía todavía llegar a eso y le llamaba la atención porque decía en una carta donde le dice, aún no consigo llegar a sentir lo que sentía en ese momento ese grupo nuevo, ¿no? Que ya surge de Alemania, ya en Alemania ya estaba el boom. No, mira, eran gente capaz, inteligente, muy preparados, con mucho, como decimos los salteños, don de gente. Muy bien, ¿no? Podían estar ellos durmiendo en un piso de tierra, como en un colchón de pluma, como el caso de Luis, que yo lo conocía a Luis. Yo decía, ¿cómo podías vivir ahí si vivías en tu casa con digamos así, con la sábana de hilo y esto y lo otro?
Luis hacía así, como quería decir, no sé, o vivió. Porque un día yo le quería contar a la Nora lo que Luis había pasado. No, no le conté, me decía así aterrado Luis. No, la Nora se va a morir. Luis amanecía y él podría ser a las 4 de la mañana se levantaba porque había silencio. Vivíamos en un barrio. Entonces él siempre odiaba el ruido, siempre. Entonces ahí empezaba a trabajar. Y después, bueno, a las 8 ya los chicos iban al colegio y bueno, yo me levantaba. Entonces le compartía ese momento, pero después volvía inmediatamente a su estudio, digamos, a su cuarto. Y seguía trabajando. Entonces los chicos se vinieron grandes y yo le dije a Luis, no, mira Luis, hay que vender. No, ¿por qué? Me decía así. Porque hay que vender, ya los chicos son grandes y uno necesita. Y bueno, me dijo así, pero al vender él un cuadro, jamás. Si venía alguien a comprar, se escondía. Entonces yo lo hacía pasar vergüenza. Le decía, Luis, por favor, ¿podés venir un momento? Entonces aparecía lleno de pintura la mano, la oreja, porque siempre se tocaba la oreja así. El pelo blanco. Pero así, el vendero, que era un precio, no, de seguida desaparecía. Pero nada, esta cosa de la que está atrás, de la cocina, eso él siempre, porque siempre su casa, también la casa quinta, porque ellos fueron una familia muy poderosa, era esa cuando él era chico, esa pintura, y después está, no esta, sino esta. Luis no la firmó porque me dijo, estas obras no tienen que salir nunca de la casa, porque esa soy yo y los dos chicos. Y después esa obra, por ejemplo, esa, de las tres figuras que se llaman el agua y el fuego, esa a mí me parece hermosa. Que eran todos, y los que no eran ni poetas, ni músicos, ni pintores, pero eran gustadores o muchachos que habían estudiado en Buenos Aires, que concurrieron al Teatro Colón, a las muestras, como el caso del doctor Austerlitz, muy amigo nuestro, de mi papá, padrino de mi hijo mayor, gente maravillosa, muy culta, muy bien, ¿no? Ahí no había conversaciones así de política, no. Ahí siempre se hablaba de arte. Y era gente que tenía mucho conocimiento sobre música, literatura, no, era gente muy culta, muy preparada. Y bueno, en ese mundo también, bueno, después se agrega el Teuco, Silvester, la Cookie Ran, gran poeta, el Teuco. Bueno, el Teuco ya además está a decir lo que es el Teuco, porque está en todo el Teuco. Porque era en la noche del velorio, en que era mi primo, el hermano de Manuel Castilla, Ricardo. Y bueno, vinieron todos los artistas y todos los amigos de esa época que eran bancarios, toda la gente estaba llena, la casa metida Lola, que vivía en la 25, entre Belgrano y España. Y yo en ese momento, yo estaba viviendo en mi otra tía, pero eso no tiene importancia. Y bueno, yo vi a este señor que estaba ahí en la cama de mi tía Lola, que la abrazaba así. Entonces yo vi una cabeza blanca así, y no sé qué me dijo así. Me detuve y lo miré, porque yo era, digamos así, una chica criada a la antigua, que mi papá no me dejaba salir a la puerta, porque como él había sido tan mujeriego, entonces tenía miedo que los hombres hicieran lo que él hizo con tantas mujeres. Y bueno, y yo lo vi así a Luis, y me hizo así, era Cupido y te da el flechazo, y quedé así. Y bueno, después pasó, pero quedó grabada esa cabeza y esa imagen de esta persona que yo, del grupo Los Artistas, no lo conocía yo, porque él parece que siempre estaba en Buenos Aires, o no vendría o pasaría derecho a Tartagal y después se volvió a Buenos Aires. Y bueno, y después a la noche, después sé que Luis me contó porque dijo que le preguntó al doctor Austerlitz, ¿quién es esa chica tan hermosa? Era yo. Dice, no, esa es prima de Castilla, patatín, patatá. Y a Luis le pasó lo mismo, porque Luis había dicho que él nunca se iba a casar. Nunca, porque ya tenía 42 años Luis. Entonces dijo que nunca se iba a casar. Y bueno, y se usaba en ese entonces
hacer las 9 noches de rezo del difunto. Entonces yo venía, yo estaba ahí y venía él a hacer las 9 noches, que no sé si rezaría o no, pero estaban todas las viejas amigas de mi tía Lola rezando el rosario. Y después, bueno, nos quedamos todos ahí, venía Manuel y venía todo el grupo íntimo y se quedaban conversando. Entonces yo salía, me iba a mi casa a 100 metros y Luis un día salió tras mío salió Luis. Y iniciamos la conversación y nos fuimos por la Belgrano hasta allá arriba, donde está esa vía de ferrocarril, ¿cómo se llama esa calle? Maipú, no sé cómo se llama. Y bueno, y ahí, desde ese momento fue para siempre. Porque yo siempre fui curiosa yo de chica siempre leí mucho, mira que yo soy campesina, muy campesina, porque crié en Obrajes, donde se veía peones y el grupo nuestro de la familia y nada más. Pero yo siempre lloraba cuando no me daban el neoplano, el intervalo, qué sé yo. A los 15 años yo quería leer todo, ya quería conocer todo. Y siempre fui una chica, digamos así, que nunca me gustó el baile, nunca me gustó esas cosas. No, yo siempre tenía algo para leer, porque venían y me apagaban las luces de noche. Y yo siempre ponía una vela y seguía leyendo. Pero que tendría 15 años, 16 años. Y después caí en el grupo de este artista, porque la vida es así. La vida te marca. En eso creo, que vos tenés un nacimiento, una vida y te morís, pero porque ya el destino de cada uno. Porque ¿por qué yo lo conozco a Luis? Y Luis, que nunca se iba a casar y que vivió mucho tiempo en Europa y conoció mucha gente. No era mujeriego, pero sí era un seductor, Luis. Porque es decir, más bien las mujeres, ¿no? Y como él era así, un ser tan especial, entonces siempre las mujeres se enamoraban de Luis Preti. Bueno, pero él se enamoró de mí y después un día me dijo, hay que casarse, Yolanda. Y entonces con cuanto las hombres, bueno, ahora hay que casarse. Y nos casamos y bueno, y de ahí llevamos una vida ya compartida hasta el momento de su muerte y te digo que hasta el día de hoy. Yo no hay un día que no me acuerde de Luis. No sé por qué los sueños toda la noche o él me persigue o yo lo tengo en la cabeza. Luis nunca, que yo me acuerde, nunca dejó de trabajar. Él estaba sentado en este sillón, Luis, y al otro día se inauguraba la muestra que quien la colgaba, Elisa Chipuch. Y bueno, porque yo llevaba, traía y además ya sabía colgar y todo eso que me había enseñado Luis. Pero los dos chicos esos eran impagables, mira. Como ellos se declararon los colgadores oficiales de Luis Preti. Pero estaba sentado en este sillón y me dijo, ¿qué tal quedó la muestra? En este sillón. Yo dije, mira, quedó muy bien. Y bueno, así que mañana. Dice, ¿y si no voy? Porque siempre era así. ¿Por qué? Pero si vos sos el autor de la... No, pero podés ir vos. Le digo, pero Luis, no es lo mismo, tenés que ir. No, porque tengo que trabajar. Siempre era eso. Como cuando le escribí a la madre, me decía, contestale vos. Le digo, no es lo mismo. No es lo mismo. No, sí es lo mismo, no es lo mismo. La nona quiere una carta tuya. Porque ella me escribía a mí, pero una mujer maravillosa, maravillosa. Pero Luis nunca dejó de trabajar, nunca. El día de su muerte me llamó a la mañana antes de ir al museo a ver cómo estaba todo ya listo. Y me dijo, mira, terminé la obra que por ahí anda, que es así que no sale de la casa. Y yo vi algo raro en la pintura esa de Luis. Y yo le dije, ¿está terminado? Sí, me dijo, está terminado. Vi todos los amarillos así. No sé, porque Luis era muy colorista. Pero estaban las figuras esas cansinas, apacibles que él siempre pintaba. Y generalmente, nunca le pregunté por qué casi siempre estaban de espalda. Iban con una azada al hombro así por esos caminos. Ya el cansino, viste, el obrero, o la mujer trabajando la tierra, siempre de espalda. Siempre. O la otra cargando un bulto, ¿no? Una india con algo en la cabeza, pero de espalda. Porque después yo analicé la obra de Luis. Por ejemplo, en esta que estoy mirando, sí,
hay mujeres de espalda. Y siempre le gustaba esa gente que era, ¿cómo te puedo decir? Esa gente, ¿cómo te puedo decir? Humilde, casada, laboriosa, ¿no? Pero tenían para él un don especial, no sé si era el físico o el modo en que se movían, pero eso está en toda su obra, están esas mujeres, o esos hombres, ¿no? Pero él sabía ver, como hay una carta de Brie donde realmente él sí sabía analizar la obra de Luis, que yo las tengo a las cartas. Cuando yo leo esas cartas de Brie, yo digo, qué bien las vio Rulo, le decíamos nosotros, Rulo, era Raúl Rulo, Raúl Brie. Qué bien, él supo ver bien la obra de Luis, qué bien la supo ver. Y Caribe también, y siempre la Catu le decía, Luis es el mejor pintor de Argentina, y Caribe decía, después de mí. Pero eran así, era una amistad. Sí, varias veces tuve invitación para ir a París, y dijo Luis, yo sin Yolanda no voy. Y yo decía, yo sin los chicos no voy. Así que era la excusa de Luis y mía también. Pero después le decía a Luis, no, cuando si vos quedás sola algún día anda vos a Europa con los chicos, yo ya no puedo ir porque ya no me siento bien. Además él tenía que trabajar. Si al médico me mandaba a mí, entonces yo decía, ¿y qué le digo? ¿Dónde te duele? Para que me examine a mí. Se reía, ¿no? Se reía. No seas mala, me decía, pedime el remedio, porque él sin el alpla no podía estar. Ese día, antes, digamos, cuando yo vuelvo de estar ya todo listo para el otro día, Luis estaba en este sillón sentado, y entonces yo le dije, todo bien, y bueno, quedamos conversando, yo me acosté en el sillón ese que está ahí, quedamos conversando, comentando, y se levantó, se fue al baño, y ahí yo lo vi ir al dormitorio nuestro y me dijo, Yolanda, ¿podés venir? Y yo me levanté y fui. Estaba al pie de la cama donde él siempre era su lugar de todos los grandes acontecimientos, siempre era sentado al pie de la cama. Me dijo, mira, no me siento bien, hizo así, cayó en la cama. Entonces yo, como ya había tenido 2 infartos, entonces fui corriendo al vecino que vivía al frente, un chico muy amoroso, y le dije, mira, hazme el favor, vení, llamaste al doctor Gerchinore. El Gerchinore a los 15 minutos, 20 minutos ya estaba. Y ahí a la media hora. Y yo no lo podía creer, no sabía por qué la mujer de Gerchinore iba y venía, iba y venía, iba y venía. Y no sabía por qué. Y entonces salió el hijo de Arbese y me dijo, mira, Luis. Yo no entendía qué pasaba con Luis. No, él nunca habló de la muerte, no. Claro que Euriel se murió antes y fue, digamos, un desastre para el grupo, porque, bueno, era muy querido, además eran muy unidos. Y bueno, después el que se muere Luis, después se muere Caribe, después se muere Caribe, claro. Pero como te digo, son seres que es decir, surgirá de vuelta gente así, pero ellos eran un grupo especial. Un grupo especial. No, yo lo que quiero es que se imprima el libro, ¿no es cierto? Que la investigación está hecha por la Margarita Lotufo, que se imprima el libro y que se haga una muestra, y de ahí, bueno, lo que ocurre, o lo que ocurra, que ocurra. Pero yo ya, no es que cumplí con Luis. Ahí yo ya terminé mi vida al lado de Luis. Porque siempre estuve yo ahí, digamos, a un muerto con Luis. ¿Por qué? No sé. No te puedo explicar tampoco. No es que yo lo tome como un deber, una obligación, no. Sino porque quizás yo fui parte de la figura o de la creatividad de Luis, no sé, no te puedo explicar. Pero siempre estuvo ahí. No porque Luis me diera órdenes, porque la que ordenaba era yo, sino porque siempre estábamos juntos ahí.